Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Miguel Macías Moreno. Es un gusto volvernos a encontrar en la serie temática Filosofía de la Tecnología, que nos presenta Sara Madera Gómez. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional y a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Edison. Buen día, Miguel. Recibimos con una cálida bienvenida a la invitada de esta semana, Sara Madera Gómez, filósofa ecuatoriana que completó un doctorado en filosofía en la Universidad de Erasmus en Rotterdam, Países Bajos, y una maestría en filosofía en la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Sus intereses filosóficos abarcan historia de la filosofía, ética animal, filosofía de la tecnología y del deporte. Además, obtuvo un certificado de estudios de posgrado en museología por la Universidad de Glasgow en Reino Unido y es especialista en diseño instruccional. Cuando no hace vida académica, Sara se dedica a escalar o leer libros de ciencia ficción. Hoy, Sara Madera Gómez presenta Futuro de la inteligencia artificial según la filosofía de la tecnología. Bienvenida, Sara. Hola, muchas gracias, Edison y Miguel, qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes. Sí, justamente el día de hoy vamos a dar un paso un poco especulativo hacia el futuro, abordando algunos de los debates más urgentes que tenemos dentro de filosofía de la tecnología, y se tratan justamente de temas que están en un punto de convergencia entre lo que es la inteligencia artificial, lo que tenemos como tecnologías emergentes en general y nosotros como seres humanos y como sociedad. Entonces son algunas preguntas que nos vamos a ir cuestionando el día de hoy y haciendo justamente lo que decía, este paso especulativo acerca de cómo la filosofía de la tecnología se acerca a estas posibilidades. Sí, Sara, y justo para iniciar este programa, te preguntamos, ¿qué perspectivas filosóficas ofrecen una visión de futuro en la relación entre la tecnología y la sociedad? Claro que sí. Bueno, de un poco desde la filosofía de la tecnología, este futuro que tenemos entre la relación entre tecnología y sociedad ha sido ya un tema que se ha venido tratando desde algunas corrientes filosóficas importantes. Una de ellas, que a mí me parece una de las más interesantes, es justamente el transhumanismo. Entonces, claro, ¿qué propone el transhumanismo? Un futuro en el cual los seres humanos vamos a poder trascender nuestras limitaciones biológicas mediante el uso de la tecnología. Tenemos autores ahí como Max Moore y Nick Bostrom, quienes ven la tecnología no solamente como una herramienta externa, sino como una herramienta que justamente nos puede ayudar a transformar radicalmente lo que significa ser humano, de una manera individual, primeramente, con respecto a nuestros cuerpos, a nuestra mente, y obviamente que después esto va a tener una incidencia en cómo nos relacionamos en la sociedad, ¿no? Entonces, a medida que tenemos un avance en biotecnologías y en inteligencia artificial y cómo esto se va creando con unas interfaces muy específicas, nos acercamos justamente a este horizonte en el que las capacidades humanas se extienden a lugares que ni siquiera podemos imaginar o que los imaginan justamente la ciencia ficción, ¿no?
Entonces, desde esta perspectiva tenemos una pregunta súper importante acerca, por ejemplo, del cuerpo humano, porque no se trata de que el cuerpo humano es ya este lugar acabado, sino es un proyecto en curso. Es susceptible de mejoras y de modificaciones, como por ejemplo ahora con Neuralink de Elon Musk, ya estamos justamente hablando de cómo se puede hacer estas adaptaciones, ¿no? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, el posthumanismo como otra corriente, y ellos tienen una postura un poco más crítica hacia la centralidad humana, ¿no? Entonces, ellos en lugar de ver la tecnología como un medio para la superación humana, sugiere justamente esta disolución de los límites que existen entre lo que es tradicionalmente humano y lo no humano. Por ejemplo, ahí tenemos a filósofos como Donna Haraway, que tiene un libro que se llama Manifiesto Cyber, que es bastante famoso, donde justamente propone que las barreras entre tecnología, especialmente entre máquinas y seres humanos, han comenzado ya a borrarse. ¿Y qué significa esto, ¿no? Desde un punto de vista filosófico, existencial, medioambiental, etcétera. Justamente Haraway nos invita a repensar estas categorías estables del ser y a abandonar esta centralidad humana, ¿no? Sugiriendo justamente que nuestra identidad ya se encuentra enredada, digamos, en estas redes tecnológicas y biológicas que nos van conectando con lo no humano. Esto es evidente ya además de nuestro día a día, ¿no? Estoy segura que las nuevas generaciones ya, como dicen, nacen con el celular en la mano por poco, y claro, esto ya se nota, ¿no? Hay un enredo, una mezcla aquí, ¿no? Y, por ejemplo, otra corriente que también comienza a debatir sobre estas cuestiones es el realismo especulativo con filósofos como Graham Harman. Ellos introducen la idea de que los objetos tecnológicos tienen una realidad independiente de las interacciones humanas, que era un poco lo que habíamos hablado con la TUG, probablemente desde otro punto de vista. La TUG viene un poco más cerca hacia la sociología. El realismo especulativo tiene un tinte un poco más ontológico acerca de estas preguntas. Y entonces esta visión nos ofrece una perspectiva futura donde la tecnología justamente no es solo una herramienta al servicio de la humanidad, sino que eventualmente se van a convertir en autores autónomos que van a poder influenciar el mundo de una manera mucho más evidente y de una manera un poco más, ¿cuál sería la palabra? No quiero decir humanizada, pero no simplemente como un agente dentro de una relación, como lo establecía la TUC, sino de una manera mucho más activa. Entonces, estos son, me parece a mí, algunos de las corrientes filosóficas que proponen estas cuestiones de manera más interesante. Muchas gracias, Sara. Entonces, ya profundizando en este análisis, aunque especulativo, según dices, ¿cuáles son las principales preocupaciones filosóficas sobre el impacto de esta tecnología emergente en la humanidad? Gracias, Edison. Sí, yo creo que existen algunos cuestionamientos, ¿no? Pero creo que las preocupaciones filosóficas más importantes y además más interesantes, digamos que los debates se vuelven mucho más enriquecedores, son básicamente tres. Tenemos la cuestión de la identidad, la cuestión de la autonomía y la cuestión de la ética también, obviamente. Entonces, justamente lo que decía al inicio, uno de los debates más persistentes que vamos a tener es justamente cómo la tecnología afecta a nuestra comprensión de lo que significa ser humano. A medida justamente que tenemos acceso a estas interfaces cerebro-máquina como Neuralink, por ejemplo, o el uso de inteligencia artificial mucho más avanzada en conexión a todo el resto de nuestras relaciones y de nuestras actividades humanas, estas mejoras biológicas se van a volver mucho más comunes. Entonces, ahí obviamente surge la pregunta, ¿no? Si es que vamos a seguir considerando al ser humano como esta entidad, como hasta ahora lo hemos visto, o si vamos a tener capacidades especiales y qué significa esto para la redefinición radical de la humanidad. Esta es una pregunta que en realidad siempre hemos tenido. Por ejemplo, ya cuando hablamos de filosofía, la filosofía del siglo XVII, por ejemplo, había una gran discusión justamente en lo que significaba ser humano y lo que es ser un animal, por ejemplo, o animales no humanos. Entonces, ahí ya teníamos estas preguntas, y desde mucho antes también, obviamente, pero ahí hay un debate súper interesante y, claro, se llegó a ciertas conclusiones, digamos, o se propusieron ciertas definiciones de lo que podía ser humano a partir de lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, el tema del lenguaje articulado, el razonamiento, etcétera.
Y ahora con estos avances tecnológicos, esto se va a volver a redefinir, ¿no? Y esto es algo súper interesante y es la cuestión de la identidad. Por otro lado, también tenemos el tema de la autonomía, que es otro de los puntos claves, creo yo, porque estamos hablando de una sociedad donde la inteligencia artificial ya comienza a tomar decisiones mucho más seguido y decisiones mucho más serias. Ya se utilizan, por ejemplo, en temas de armamentación, en temas legales, etcétera, etcétera. Entonces, comenzamos a preguntarnos hasta qué punto los seres humanos y la sociedad va a tener autonomía sobre sus propias decisiones. Esta es una cuestión que es filosófica, pero también es práctica, ¿no es cierto? Porque, claro, nuestras decisiones comienzan a ser mediados todo el tiempo a partir de algoritmos, a partir de, como ya decía, este tipo de decisiones a nivel más macro de sociedad. Y esto justamente va a redefinir lo que significa ser un agente, además, y hasta qué punto vamos a ser autónomos y cuándo vamos a comenzar a tomar estas decisiones cooperativamente, por así decirlo. Y finalmente también obviamente tenemos el tema de la cuestión ética, que tiene algunas aristas, ¿no? Personalmente creo que una de las cuales que no se ha manejado es el tema de distribución desigual de los beneficios tecnológicos. Porque obviamente no todos tenemos el mismo acceso a estas tecnologías emergentes. Entonces, obviamente, si es que se comienzan a dar estas mejores cognitivas biotecnológicas, no es que va a suceder en todos los lugares al mismo nivel y con la misma apertura, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya nos encontramos con una arista ética que tal vez no está ligada directamente al uso, pero sí está ligada a la distribución, que al final también es una problemática filosófica, ¿no? Porque simplemente se siguen abriendo las brechas entre países ricos y países pobres. Sí, y un poco mediante relacionada con lo último que comentas, ¿cómo pueden en este caso los filósofos ayudar a guiar el desarrollo de políticas tecnológicas que promuevan un futuro sostenible? Como habíamos dicho en uno de los episodios anteriores, es realmente una lástima que los filósofos no estén participando más activamente junto con todas estas compañías que se dedican a desarrollar especialmente inteligencia artificial, ¿no? Como OpenAI o Anthropic, porque justamente digamos, los aportes que se pueden hacer desde la filosofía son fundamentales para, no solamente para hablar sobre ética, sino para hablar sobre temas de justicia social y medioambiental. Entonces, justamente creo que desde la filosofía lo que podemos hacer es aportar lineamientos para generar estos marcos normativos que nos van a permitir evaluar las consecuencias a largo plazo, que es algo que no se da, porque desde la ciencia, como habíamos dicho en el primer episodio, tenemos una postura como la de Alan Turing, por ejemplo, que él estaba, obviamente, tenemos que desarrollar, esto va a suceder y el futuro es brillante, pero tampoco tiene que ser la postura que existía desde la filosofía de la tecnología tradicional, que es súper pesimista. Entonces, creo que la filosofía debe ser realista y curiosa, y esto nos va a permitir justamente proporcionar estos marcos normativos que no solamente se piensan desde la eficiencia y el progreso, sino que también tienen en cuenta el impacto en la sociedad y en el medio ambiente. Desde esta perspectiva, podríamos tomar, por ejemplo, los principios de la ética de la responsabilidad, que justamente nos invita a pensar a partir no solamente de nuestro actual momento, o sea, desde la hora, sino que nos invita a preguntarnos nuestro nivel de responsabilidad hacia las generaciones futuras al desarrollar estas nuevas tecnologías. Entonces nos llama a actuar con prudencia y considerar justamente cuáles son los posibles riesgos y efectos colaterales que podrían tener la implementación de ciertas tecnologías, ¿no? Además, como ya habíamos hablado, filósofos como Bruno Latour, ellos ya destacan justamente la necesidad de pensar y repensar nuestras políticas en términos no solamente de cómo actuamos como seres humanos, sino a pensar justamente la necesidad de considerar estas redes, ¿no? De actores. No solamente nosotros como los únicos agentes, sino también cómo nos relacionamos justamente con estos otros agentes no humanos que terminan siendo o que terminan teniendo una injerencia social, ¿no? Y otra contribución importante que también debemos tener en cuenta es el de la ética medioambiental. Filósofos súper interesantes como Arne Nass, que por ejemplo él se inspiró en Spinoza para desarrollar su ecología profunda, nos recuerda que justamente las políticas tecnológicas deben estar enraizadas en un respeto profundo por todas las formas de vida y no solamente por esta
tendencia justamente a dejar al ser humano en el centro de la discusión, ¿no? Gracias, Sara. Ahora cambiemos la mirada para preguntar qué rol jugará la inteligencia artificial en la evolución de la filosofía de la tecnología en el futuro. Gracias, Edison. Creo que justamente la inteligencia artificial ya es un motor clave en la evolución de justamente las preguntas y el debate de la filosofía de la tecnología, porque justamente está nuevamente replanteando preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la inteligencia humana, de lo que significa ser un ser consciente y, como ya había dicho, también de la ética. Justamente nos lleva a preguntarnos de estos temas de los que ya había señalado anteriormente, que se viene tratando realmente desde el siglo XVII, ¿no? Todo este tema de qué significa ser humano, si es que la cognición es exclusivamente humana, etcétera. Entonces, por ejemplo, tenemos figuras como John Searle con su experimento mental de la sala china, que ya habíamos hablado en alguno de los otros episodios justamente. Para él, las máquinas nunca van a poder entender verdaderamente lo que están haciendo. No existe un proceso de cognición. Pero sin embargo existen otros filósofos para quienes la inteligencia sí va a poder ser replicada por las máquinas cuando ya justamente se alcance un nivel suficiente de complejidad, ¿no? Entonces, en realidad creo que justamente la inteligencia artificial nos va a llevar a replantearnos estas preguntas que ya habíamos tenido. Y algo que me parece súper interesante y de manera un poco más general con respecto a la tecnología, creo que la inteligencia artificial nos lleva a preguntarnos sobre la pregunta. Esto es algo que discutimos en uno de los últimos congresos que hubo de filosofía en la Universidad Politécnica Salesiana, porque estábamos hablando de este tema de los prompts que se utilizan con chatbots, que al fin y al cabo, bueno, puede ser una orden, un comando, pero también a veces es una pregunta. Y si la pregunta no está bien elaborada, la respuesta realmente puede ser cualquier cosa. No sé si a ustedes ya les ha pasado. Entonces, eso también es súper interesante porque nos lleva a preguntarnos justamente acerca de cómo establecer nuevas preguntas, qué es lo que estamos preguntando, para qué preguntamos. Entonces, todo este tipo de nuevas discusiones que se vienen dando van a convertirse en motores que van a cambiar y que van a establecer los nuevos debates dentro de filosofía de la tecnología. Finalmente, Sara, en la vida cotidiana, ¿cómo consideras que estos desarrollos tecnológicos futuros, de hecho ya están cambiando, pero cómo cambiarán la forma en que vivimos e interactuamos? Claro que sí, gracias, Miguel. Como tú bien ya lo dices, esto ya está sucediendo ahora, lo vivimos todos los días, no sé, cada mes hay nuevas noticias sobre cómo se sigue desarrollando. Y sí, creo que justamente está destinado, ¿no?, a transformar la vida de una manera un poco irreversible, en realidad. Y creo que cuando ya comencemos a hablar de biotecnologías que realmente están al alcance de las personas, va a ser todavía mucho más apresurado. Eh, por otro lado, si es que pensamos en procesos más grandes, por ejemplo, la automatización avanzada, probablemente va a alterar de manera fundamental el mundo laboral. Y esto puede ser positivo y puede ser negativo. Creo que puede ser positivo porque nos va a dejar más tiempo libre, pero también puede ser negativo en muchos otros ámbitos, ¿no? No solamente en el que van a desaparecer muchos trabajos, sino en el que también nos va justamente a llevar a repensar todos estos conceptos sobre lo laboral, el trabajo, a qué nos dedicamos, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, en el ámbito social, tenemos tecnologías como la de la realidad aumentada, la realidad virtual, y esto, por ejemplo, bueno, ya tiene en realidad, porque ya lo está haciendo, pero va a tener un potencial mucho más amplio de modificar profundamente cómo interactuamos, ¿no? Entonces, podríamos ver realmente o podríamos establecer un futuro donde realmente todos estos encuentros se realizan de manera virtual. Y claro, esto obviamente va a cambiar el entramado de la sociedad y a su vez esto va a alterar la forma en que nos identificamos de manera personal y cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Obviamente también va a alterar temas como educación, relaciones sociales personales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aquí esto nos lleva también a algunas preguntas filosóficas existenciales acerca de cómo nos relacionamos y además cómo entendemos nuestra presencia en el mundo, ¿no? Entonces, creo que esto ya está sucediendo y creo que
lo que siga sucediendo en el futuro simplemente va a amplificar estas preguntas. Lo que me parece súper interesante es considerar que estas son preguntas que siempre se han dado y que ahora obviamente se complejizan por el tema de acceso a tecnologías y cómo las tecnologías están avanzando en sí mismas, pero siguen siendo las preguntas filosóficas clásicas después de todo. Y eso también me parece súper interesante porque significa que nunca hemos encontrado realmente una respuesta, sino que simplemente se siguen complejizando a medida que la tecnología y nosotros como sociedad siguen avanzando. Muy bien, Sara. Una pregunta final con nuestro agradecimiento, porque con esta sesión vamos cerrando esta serie temática. Diríamos que la inteligencia artificial lo que está haciendo es como un replanteo mismo de la ontología con todo lo que tiene que ver con identidad, autonomía, libertad, pero también está revolucionando o replanteando las relaciones fundamentalmente con la tecnología y dejando en segundo plano, nuevamente, si se puede decir así, a las relaciones con los otros, con los humanos. ¿Es esto así? ¿Cuál es tu manera de ver este conjunto de relaciones? Sí, absolutamente. Creo que es un cambio ontológico inmenso. Primero, como tú bien dices, Edison, con respecto a, creo que con respecto a nosotros mismos, primeramente, porque nuestra identidad se ve un poco alterada, y después en relación a los otros también. Por ejemplo, yo leía la otra vez que existe ahora un chatbot que funciona con inteligencia artificial que brinda servicios de psicología. Entonces, está entrenado en corrientes psicológicas y puede actuar como un terapista, por ejemplo. Y la gente lo está utilizando. O sea, ya hay gente que en lugar de ir a terapia porque lo necesita, porque siente la necesidad, simplemente se conecta, puede conectarse a cualquier hora. Y claro, este chatbot comienza a responder. Entiendo que está entrenado en terapia y en corrientes psicológicas. Entonces, bueno, cualquier análisis que pueda hacer, en teoría, puede estar bien realizado. No sé hasta qué punto podemos decir eso, pero claro, se pierde justamente una parte súper importante del tema de la terapia, que es justamente el contacto con la otra persona, ¿no? Y que es algo que a muchas personas les hace falta y eso es justamente por lo que deberían ir. Entonces, este es un ejemplo súper pequeño de cómo ya se van alterando estas relaciones, ¿no? Y claro, no sé, creo que las nuevas generaciones además ya vienen con una tendencia a aislarse un poco más, porque claro, si tienes todo en tu celular, no necesitas realmente salir, ¿no? Entonces, si puedes ver películas, jugar y además comunicarte con el mundo exterior de esa manera, realmente no hace falta salir, no hace falta estar en la naturaleza, no hace falta además estar con otras personas, lo que siempre implica siempre hay un riesgo de conflicto, no necesariamente negativo, sino de encuentro, ¿no? Cuando me encuentro con el otro es otro mundo completamente distinto, entonces justamente tengo que abrirme, tengo que comunicar, tengo que aprender a cómo hacerlo, y esto se va perdiendo. Yo creo que son además como que habilidades sociales que se van perdiendo cada vez más, y creo que se va a amplificar, como decía antes, ¿no? Entonces creo que por un lado nos conecta y por otro lado también nos hace perder una parte súper importante de lo que es ser humano. Y por eso el tema de la identidad me parece que es uno de los que no se habla mucho, no sé por qué, pero me parece a mí uno de los más importantes. Ahora que dices, las relaciones, digamos, profesionales con los maestros o los profesores, con los médicos, con los psicólogos, con la gente que nos atiende individualmente, ya está siendo alterada. Pero también hay una relación, ¿cómo queda todas estas relaciones de colaboración, de cooperación, estas relaciones de funcionamiento humano colectivo, cómo quedan? Entre ellas las decisiones, todo lo que es política, por ejemplo, también se va a alterar. Sí, yo creo que sí, creo que ya se está alterando, pero lo que me parece súper interesante es que desde lugares como el nuestro, especialmente
lugares que tienen una tradición comunitaria, se está justamente regresando a la necesidad de estas conexiones. Creo que tenemos un montón de acceso a conectarnos de esta manera en la que todo se puede hacer virtual, podemos tener clases. Por ejemplo, yo casi todas las clases que doy ahora son de manera virtual. Tenemos un foro donde la gente interactúa, pero la interacción es mínima, ¿no? O sea, realmente no es una interacción tan enriquecedora, creo yo. Y lo que me llama la atención, pero al mismo tiempo, es que también se da, ¿no?, esta necesidad de volver a lo comunitario. Volvemos a lo comunitario, necesitamos reunirnos, tenemos que dejar de lado justamente todo este tema de solo uso tecnológico. Entonces creo que al menos en lugares como el nuestro tenemos las dos caras de la moneda y se está dando una vuelta, ¿no?, a esta necesidad de regresar a las comunidades y a una forma de vida mucho más cooperativa. Entonces creo que es problemático, pero creo que también hay esperanza, digamos, hay posibilidades y hay proyectos súper interesantes, especialmente desde nuestras localidades, acerca de cómo regresar a lo comunitario. Bien, concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento, como ya decíamos, a la invitada de esta semana, Sara Madera Gómez, a ustedes, Radio Escuchas, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.